Hola, bienvenidos a Games on Board. Hoy os voy a hablar de este juego, Dixit. Y este juego, Dixit Odyssey. Este tutorial está dedicado a la persona que me regaló este juego, a la adorable y preciosa pequeña Esquimal. Se trata de un juego abstracto tipo party game de Joan Luis Rovira, ilustrado por Marie Cardouat y editado en España por Libelud. El básico es de 3 a 6 jugadores y Odyssey está adaptado a 12 jugadores. Ambos tienen un precio que ronda 80 euros. Este lo compré en la tienda Orión de Almería y este fue comprado en Bélgica, por lo que el idioma no influye. La duración de la partida depende de la rapidez de los jugadores, pero suele ser de alrededor de 45 minutos a una hora. Dixit es, a mi juicio, uno de los juegos más bonitos del mundo. Además, fue elegido el juego del año en 2010. Es mi todoterreno por excelencia. Es un juego competitivo, de astucia, farol y mucha creatividad. Es para todos los públicos y con eso me refiero a todos los públicos. Puedes jugar con niños, amigos, familiares, jugadores expertos, jugadores novatos. Se explica con facilidad y se aprende rapidísimo. Es tan flexible que se pueden jugar de 1000 maneras distintas. Con este juego llegaréis a ver lo retorcida que es la gente, echaréis unas buenas risas y quedaréis encantados. Vamos a empezar con el básico. El interior de la caja del juego sirve como tablero, ya que trae una plataforma numerada del 0 al 30. Dentro encontramos un recipiente con 6 conejitos de madera de diferentes colores y paquetes de 6 fichas cuadradas a juego con los conejos y enumerados del 1 al 6. Los conejos sirven de marcadores de punto y las fichas identifican los votos. En una cara tienen un número y en la otra una imagen que es igual para todas. Cada una de las 84 cartas que trae son distintas y son el ingrediente principal del juego. Las cartas son cuadros abstractos preciosos de las temáticas más dispares y alocadas que os podáis imaginar. Aquí, por ejemplo, aparece un naufragio, aquí una mujer con un paraguas que tiene cara de sapo, aquí un hombre andando con un bastón hecho de hoja seca, aquí una vela que está tocando el acordeón al lado de una vela que ya se ha apagado, etc. Nadie excepto tú deberá ver tus cartas. Pueden comprarse paquetes de cartas adicionales por alrededor de 20 euros, que traen 84 cartas del mismo estilo totalmente distintas. Se venden en paquetes como este. Para preparar la partida cada jugador elige un color y coge las fichas de ese correspondiente color. Para esta partida imaginamos que vamos a jugar 5 jugadores, así que descartamos todas las fichas del color rojo, el que sobra. Si jugáis 6 jugadores, cada jugador necesitará las fichas del 1 al 6. Si jugáis 5, del 1 al 5, y descartaríais el número 6. Si jugáis 4, descartaríais el número 5 y 6, etc. Como en esta partida vamos a jugar 5, cada jugador descarta su ficha número 6. Por último, cada jugador coloca el conejo de su color en la casilla de salida, la que tiene un 0. Luego, cada jugador recibe 6 cartas al azar boca abajo. El objetivo del juego consiste en conseguir el mayor número de puntos antes de que se acabe el mazo de cartas. Ahora os explico cómo se consiguen los puntos. Con las cartas que sobran se crea un mazo para robar. El juego se divide en turnos, y en cada turno, y siguiendo el sentido de las agujas del reloj, un jugador hace de narrador o cuentacuentos. Este jugador elige una de sus 6 cartas, la que quiera, y ahora viene lo importante. El jugador dice, canta, murmulla, silba, tararea, actúa, lo que le dé la gana, ya que las opciones son infinitas. Algo que tenga que ver con su carta. Realmente depende del narrador decidir si va a describir la carta o cómo se siente al ver la carta, o cualquier cosa. ¿Cómo? Por ejemplo, en esta partida de 5 jugadores, soy el jugador activo. Estas son mis 6 cartas. Recuerda que solo has de verlas tú. Tengo las siguientes cartas. Una de un hombre sin reflejo subiendo una escalera. Otra de un gato observando una luna de miel. Otra de un bosque encantado. Otra de un chaval que va a cruzar un puente a Chueca. Una llave adicta a Red Bull. Y otra de un carruaje que va camino del muro. Si decido usar la carta de la llave, podría ir desde lo más obvio a lo más rebuscado, empezando por llave con alas, o llave dorada, o simplemente llave. Para hacerlo más complicado podría decir Harry Potter, ya que en la primera película hay una escena muy parecida a esta. O si prefiero dar una pista dentro de otra pista, podría decir ¡Aloha Mora! ¡Hostias! Que es el hechizo para abrir puertas. También existe la posibilidad de cantar la canción de ¿Dónde está la llave? Mata lile, o tararearla, o silbarla.
Realmente puedo decir o hacer lo que me venga en gana. Podéis ser muy obvios o retorcidamente rebuscados, eso depende de vosotros y de lo malito que estéis. Pero lo importante es buscar un término medio para conseguir puntos, ya que una vez des tu pista, el resto de los jugadores tendrán que identificar tu carta entre otras cuantas. Si lo haces extremadamente difícil o ridículamente fácil, no conseguirás puntos. Una vez concluida la fase de pista, el narrador coge su carta boca abajo y la pone en el centro de la mesa. Ahora, el resto de los jugadores buscarán entre sus manos una carta que tenga algo que ver con la pista del narrador. Luego entregarán su carta al narrador boca abajo y éste las barajará en su mano. Una vez haya recibido una carta de cada jugador y las haya barajado, el narrador las pondrá boca arriba una al lado de la otra. Todos los jugadores excepto el narrador tendrán que identificar mediante un voto ciego la carta del narrador entre todas las cartas mostradas. Si os sobran fichas de jugador, como en nuestro caso, que sobraron las fichas de color rojo, podéis utilizarlas para identificar las cartas con números. Si no os han sobrado, simplemente indicad que empezando por el lado izquierdo van del 1 al 5. Si la gente se lía, rompe un cacho de servilleta y escribe los números. Lo siguiente que harán los jugadores será votar, en secreto y con sus fichas cuadradas, el número de la carta que ellos creen corresponde a la carta del narrador. Imaginaos que como narrador hubiese dicho la pista llave alada. Todos sabrían que esta es mi carta. Pero si hubiera dicho Harry Potter, cualquiera de estas cartas podría ser la mía. Esta carta, donde sale una niña llorando dentro de una gota de agua, recuerda a Myrtle la Llorona. Esta de aquí recuerda las escaleras cambiantes de Hogwarts. Y esta de aquí al sombrero seleccionador. La votación se hace con las fichas de colores numeradas. Cada uno coge la ficha con el número que indica la carta a la que piensa votar y ponen la ficha boca abajo. Todos los jugadores excepto el narrador votan, y no se puede votar la carta de uno mismo. Una vez todos han votado, el narrador revela cuál es su carta. Esto puede hacerlo diciendo el número de la carta, indicándola con un dedo, o si queréis añadir emoción al asunto, puede usar sus fichas numeradas para crear excitación cuando le dé la vuelta. A mí me gusta pedir al narrador que explique por qué ha utilizado esa pista en concreto. Aquí explicaría, por lo tanto, que en Harry Potter 1 hay una escena donde tiene que subirse a una escoba y coger una llave alada. Lo que viene después es el reparto de puntos. Al narrador no le conviene dar una pista muy obvia, ya que si lo hace todo el mundo acertaría la primera su carta. Cuando esto ocurre, todos los jugadores a excepción del narrador consiguen 2 puntos. Lo mismo ocurre si el narrador da una pista muy difícil y los jugadores quedan tan confusos que nadie acierta la carta. Por lo tanto, lo que el narrador debería hacer es buscar un equilibrio, dar una pista que no sea demasiado obvia y que tampoco sea demasiado rebuscada, para que algunos jugadores acierten mientras que otros fallen. Cuando esto ocurre, aquellos jugadores que han acertado reciben 3 puntos y el narrador recibe también 3 puntos. Los jugadores que han fallado reciben 0 puntos. Y siempre, tanto cuando todo el mundo falla como cuando algunos aciertan, aquellos jugadores propietarios de cartas que han sido votadas, o sea, aquellos jugadores que han engañado a otros jugadores a pensar que su carta era la del narrador, reciben 1 punto por cada voto recibido, hasta un máximo de 3 puntos. Los puntos se transfieren en movimientos de casilla para sus conejos. Miremos el siguiente caso. Todos los jugadores votan la carta número 3, que efectivamente es la carta del narrador. Todos han acertado, así que se llevan 2 puntos cada uno, y el narrador se queda con 0. Así que cada jugador mueve su conejo 2 casillas para adelante. Miremos el siguiente caso. Nadie acierta en los votos, así que ocurre lo mismo que en el caso anterior. Todos reciben 2 puntos excepto el narrador. Pero además hay 3 cartas que han recibido votos. La carta número 2, que pertenece al jugador rosa, se lleva 1 punto más. La 4, que pertenece al jugador amarillo, también. Y la 5, que pertenece al jugador azul, se lleva 2 puntos más. Así que damos los 2 puntos a cada jugador. Luego, 1 más al rosa, 2 al azul y 1 al amarillo. La única otra posibilidad que podría darse es en la que al menos un jugador acierta. Aquí el jugador rosa ha acertado, y no solo eso, sino que los otros 3 jugadores han votado su carta. Aunque hubieran más jugadores y su carta tuviera más votos, el máximo número de puntos que puede recibir de otros jugadores es 3. Por lo tanto, en este caso, tanto el narrador como el jugador rosa reciben 3 puntos, pero además el jugador rosa recibe otros 3 puntos por haber recibido 3 votos. Cuando termina una ronda se devuelven las fichas a cada jugador, se descartan las cartas usadas en la ronda anterior,
a un mazo de descartes y cada jugador roba una carta de forma que vuelva a tener 6 en su mano. El siguiente jugador en sentido de las agujas del reloj actúa como nuevo narrador. Si en algún momento no quedan cartas en el mazo de robar, se acaba la partida. Si tenéis varias expansiones y por lo tanto tropecientas cartas, termina cuando uno de los conejitos llegue a la casilla 30. Empieza la partida el primer jugador que piense en una pista. Cuando juegan 3 jugadores es muy fácil acertar la carta del narrador si tienes que elegir entre 3 cartas y una es la tuya. El juego se torna bastante aburrido y para evitarlo hay un par de cambios. Una vez el narrador ha dicho su pista, los otros jugadores entregan no una, sino 2 cartas. De esta forma, hay 5 cartas entre las que elegir y no 3. Además, los jugadores siempre tendrán 7 y no 6 cartas en sus manos al principio de cada turno. Dixit Odyssey es una expansión de Dixit que permite jugar hasta con 12 jugadores y trae un par de formas alternativas de juego. La caja trae esta bandeja de plástico para poner las cartas de hasta un par de expansiones, pero falla en cumplir su propósito si las cartas se meten en fondos de plástico. Yo he dividido mi caja en secciones para que quepa todo dentro. A priori podemos ver que ya no hay fichas numeradas para los votos y que el tablero cambia. Odyssey trae este tablero que sirve tanto para las puntuaciones, ya que va del 1 al 30, como para identificar las cartas, ya que tienen sus laterales indicadores numerados donde van las cartas. También trae conejitos de madera, esta vez más pequeños y en más colores. Además trae estas tablitas de distintos colores, una por cada jugador que hacen de función de las fichas cuadradas. Al igual que en Dixit, los colores coinciden con los colores de los conejos, pero algunos de los colores se confunden, así que tener cuidado. Los 12 agujeritos representan las 12 cartas que llegarían a haber sobre el tablero si jugasen 12 jugadores. El sistema de juego es exactamente igual si jugamos hasta 6 jugadores. La única diferencia es que a la hora de votar coges un pinchito con el que identificas la carta a la que votas. El color del pinchito es completamente indiferente. Si juegan de 7 a 12 jugadores, entonces la votación se hace de forma distinta y la puntuación también varía. Al haber más jugadores la probabilidad de acertar es más baja, por eso el juego te permite votar hasta 2 cartas. No tienes por qué hacerlo, de hecho si estás muy seguro de qué carta es, puedes usar un solo pinchito. Si votas con un solo pinchito y aciertas, te llevas 4 puntos. Si votas con 2 pinchitos y uno acierta, te llevas 3 puntos. Al igual que en Dixit, si todos fallan o todos aciertan, vuelve a ocurrir lo mismo. Todos, excepto el narrador, reciben 2 puntos. La fase de recuento de puntos suele ser un caos. Tan pronto indica el narrador su carta, empieza el pandemonio. Hay gente que llora por la injusticia de la vida, otros gritan, otros comen panchitos como si no hubiera mañana. Esto hace que la asignación de puntos sea un poco desquiciante. Lo mejor es que alguien, o sea, tú, que para eso eres el pringao del nivel del juego, se encargue del recuento. Empieza por pedir a todo el mundo que ponga su ficha de voto sobre su carta, y luego mira a ver si todos han fallado o todos han acertado. Si todos han fallado, mueve todos los conejos a excepción del narrador 2 casillas. Después empieza por una ficha, quita uno de sus pinchitos y ve recorriendo el resto de los votos de los demás jugadores quitando los pinchitos bajo el mismo número y haciendo un recuento total de los votos que ha recibido ese número. O sea, empiezo por la derecha y veo que ha votado la carta número 2. Quito el pinchito y recorro el resto de fichas de voto y quito todos los pinchitos sobre el 2. Al final cuento el número total de pinchitos que he cogido, miro quién es el propietario de la carta número 2, el jugador azul, y muevo su conejito un movimiento por punto recibido hasta un máximo de 3. Repite el proceso hasta que no queden pinchitos sobre las fichas. Puede darse el caso que una carta reciba hasta 10 votos. Da igual, solo recibe 3 puntos extra. Si todos aciertan, hayan votado con 1 o 2 pinchos, todos reciben 2 puntos. Mueve todos los conejos, a excepción del narrador, 2 casillas, y luego quita todos los pinchos de las fichas que han votado al narrador. Acto seguido, repite el proceso que expliqué antes en el que quitas un pinchito de una carta y cuentas el número de jugadores que han votado esa misma carta. En un caso intermedio en el que al menos uno ha acertado, empieza dándole al narrador sus 3 puntos, y luego mira las fichas que solo tienen un voto. Y si han acertado, mueve su conejito 4 casillas y quita el pinchito de la ficha. Ahora mira las fichas con 2 votos, en las que uno de los votos ha acertado. Mueve el conejito 3 casillas y quita el pinchito. Deja el otro.
Ya por último, repite el proceso de recuento de votos a otras cartas. Y ya está. A jugar.